De nuevo con ustedes vamos a abordar ya el segundo bloque y en él vamos a hablar del debate sobre el Estado de la Nación. En días pasados se produjo este debate con la máxima expectación, más sobre los resultados de quien lo mejor lo hacía que sobre su contenido, ya que la mayoría de los españoles lo que han visto son sus resúmenes, ya sea en televisión o en los medios escritos. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, tan solo había 0,7 décimas de diferencia de uno a otro candidato, ya que el 21,7% de los encuestados cree que venció el líder de la oposición, mientras el 21% considera que lo hizo el jefe del Ejecutivo. Y el 37,2% de los entrevistados creen que nadie ganó ese debate. Al parecer, la victoria de Sánchez se sustenta sobre todo en que los ciudadanos piensan que conocen mejor los problemas del país y muestra más sensibilidad hacia ellos, ya que no perciben que el presidente del Gobierno haya transmitido confianza en el futuro, ni económico ni político. En cuanto a las intervenciones, la más valorada fue la de Alberto Garzón, ya que un 29,6% consideró que estuvo muy bien o bastante bien. Para una mayoría, este debate se habló poco o nada de los temas que realmente preocupan a los españoles. Se aprobaron 19 propuestas de resolución, 15 del Partido Popular, 3 de CiU y una de UPN. Albert Rivera manifestaba: Rajoy ha presentado propuestas económicas que nosotros presentamos hace semanas. Y Rosa Díez le decía a Rajoy que perdería las elecciones por mentir a los españoles, igual que Zapatero. Era un poco el resumen que yo saqué después de verme todo, por eso he transmitido las dos frases que me llamaron un poco la atención, ¿no? Entonces, no sé, Chema. Bueno, pues parece ser que la opinión, lo que dicen las encuestas, la opinión mayoritaria de los españoles es que ninguno de los dos ha ganado el debate, ¿no? Y yo creo que, yo no lo he visto completo, pero sí que he visto resúmenes y a mí me ha parecido que ha sido un debate demasiado bronco, ¿no? Y demasiadas descalificaciones. Sinceramente no me ha gustado este debate y quizás por eso al final la gente cuando ve insultos y descalificaciones pues se queda con eso y no se queda con las propuestas y lo que está diciendo en este caso el presidente del gobierno y el líder de la oposición fundamentalmente, ¿no? Yo creo que lo fundamental en la vida y en la política también es la educación y el respeto, ¿no? Y yo creo que lo fundamental en democracia es respetar las ideas de los demás, aunque no coincidan con las tuyas. Porque lógicamente es lo mismo que esperas de los demás, que respeten tus ideas, ¿no? Y quizás de ahí viene ese resultado quizás tan extraño, ¿no? Que la mayoría de la gente piensa que ninguno de los dos ha ganado, ¿no? Respecto a la intervención de Pedro Sánchez, pues yo creo que ha cometido dos errores, ¿no? El primero es que no está reconociendo en ningún momento que la economía se está recuperando y que esto está cambiando. Que respecto a la última legislatura, que se destruyeron 3.400.000 empleos, pues ahora mismo el año pasado ya hemos recuperado 400.000 empleos. El gobierno está dando unas cifras de que se van a crear 1 millón de empleos entre este ejercicio y el próximo. Ahora en el mismo debate de la Nación, Rajoy ha dicho que la previsión del gobierno es que se van a crear 3 millones de empleos en la próxima legislatura. Entonces, evidentemente, esto está cambiando, ¿no? Y negarlo, pues yo creo que es un error. Y el otro error que yo creo que ha cometido, que él, siendo el líder de la oposición y teniendo en cuenta que habrá unas elecciones antes del próximo debate de la Nación, yo creo que ha perdido una oportunidad para explicar su programa y sus propuestas. Él podía perfectamente haber dicho, bueno, usted está haciendo esto, pero yo creo que no habría que hacer esto, sino que en este tema, en política económica, habría que hacer esto y esto y esto. Yo creo que ha perdido una excelente oportunidad para explicarle a los españoles qué es lo que piensa hacer él y cuál es la diferencia entre la política que él aplicaría y la política que está aplicando. Pero no hicieron propuestas, igual que se aceptaron propuestas de otros partidos, yo creo que también eso es. Sí, pero no se ha trasladado a la opinión pública, José Carlos. Lo que ha salido en los telediarios es que uno le decía una cosa, al otro le decía, no sé. Yo creo que ha perdido una oportunidad al entrar en ese tono y ese nivel tan agresivo, ha perdido la oportunidad de explicar tranquilamente cuál es su proyecto de futuro. Y respecto a Rajoy, pues yo creo
que los españoles somos muy críticos, ¿no? Es lo que creo. Y muchas veces nos gusta poner a la gente arriba y cuando los tenemos arriba empezarle a darle de bofetadas, ¿no? Tarde o temprano tendremos que reconocer que Rajoy nos ha salvado del rescate, ¿no? Y es así, quizás con su carácter, que los que somos un poquito más del sur, pues nos pone un poquito de los nervios, ¿no? Pero su carácter fue el que aguantó la presión y el que no pidió el rescate y no pidió el rescate. Y al final la diferencia que hay entre España y países como Grecia, pues es que no se han despedido funcionarios, que en Grecia se despidieron 100.000 funcionarios. Aquí, aplicando una regla de 3, estaríamos hablando de 300 y pico mil funcionarios despedidos, de bajadas sustanciales en los sueldos. En Grecia no cobran ni un solo complemento. Los funcionarios sabréis cuál es el porcentaje del sueldo que representan los complementos, ¿no? O sea, una bajada sustancial, han bajado las pensiones, se ha privatizado la sanidad. Lo que es la atención primaria es una empresa en Grecia, o sea, ya no es del Estado, una empresa con sus ingresos y sus gastos. Entonces, todo eso nosotros no lo hemos tenido que sufrir. Y por último, aparte del propio debate, ¿no? Pues el Gobierno ha presentado allí una serie de baterías de propuestas y de leyes que se van a llevar a cabo en las próximas semanas y meses. Y yo me gustaría destacar una porque lo que va a tomar importancia, dado que ahora ya el Estado empieza a tener recursos para poder hacer política social, pues es lo que va a tener mayor importancia en este ejercicio. Yo quisiera destacar la ley de segunda oportunidad que se va a poner en práctica y que al final de lo que se trata es de que toda la gente, dado que se prevé que va a haber puestos de trabajo, que no se nos quede nadie por el camino, que pueda llegar a todo el mundo la recuperación económica. Y en ese sentido, las familias, no solamente las empresas, sino las familias y los particulares que hayan tenido un problema en la vida y que al final pues se han perdido prácticamente todo con esta ley. Voy a poner un ejemplo. Un señor le ha ido mal, lo despidieron del trabajo, se había comprado un piso, entonces no tiene dinero, empieza a devolver las letras del piso, el banco empieza a ponerle intereses de demora, tal. Total, que pides 100.000 euros y cuando te quieres dar cuenta, pues debes muchísimo más, ¿no? Bueno, pues al final esta persona, simplemente con entregar la llave del piso, de lo que él tenga, a sus deudores, es tabla rasa. O sea, no va, si encuentra trabajo dentro de unos meses, no va a tener que estar toda la vida pagando el error que cometió una vez, ¿no? Eso son para nuevas hipotecas, me imagino, ¿no? No, para todo lo que esté, sí. A mí hay con alguna matización ahí la ley de segunda oportunidad, sí, con el tema del arbitraje. Ana, sí, interven, porque si no te llama, habla visto todo el tiempo, no deja ni a Mercedes, ¿eh? No, es que hoy ha vuelto a comer lengua. Sí, Chema. Bueno, vale. Chema está bien parlanchín. A mí la ley de la segunda oportunidad, como bien decías tú, me parece una muy buena idea, pero habrá que verle el desarrollo. Me preocupa mucho el tema del arbitraje, me preocupa mucho cómo se va a coordinar eso. Estamos hablando que sería un agente externo, para quien no lo sepa, porque hay muchas veces que nos ponemos a hablar de cosas así que parecen muy comunes y no lo son. Yo el otro día leía un poco porque me parece interesante y me parece que todos tenemos derecho a tener una segunda oportunidad. En Estados Unidos es una de las leyes que mayor aplicación tienen porque nadie tiene por qué condenar su vida por un error, porque te vaya algo mal. Eso no tiene sentido. Pero me preocupaba y sí que estuve mirando un poco temas como el arbitraje, cómo se va a organizar, es decir, es una persona, es un procedimiento extrajudicial, si no me equivoco, quien va a organizar... Sí, unos mediadores. Como un mediador. Quien va a eso, quedaba también un poco en el aire, que a lo mejor tú lo sabes que ya ha salido el desarrollo, yo lo estuve buscando y no lo encontré. La dación al pago de las viviendas no queda recogida hasta, no sé si es el 2000, no sé cuánto, muy lejos, o no quedaba concretado. Entonces yo creo que en política, y es uno de los problemas que porque eso no le gustó a nadie el estado de la razón de la nación, y es porque yo creo que las cosas hay que decirlas más claras, que la gente se entere. Siempre tengo un dicho y siempre pienso, si se lo tuviera que explicar a mi madre, ¿cómo se lo explico? Empiezo en el estado de la nación. Porque la propuesta de no de ley es que la persona que está en su casa sentada pues quiere saber cómo va a vivir ese día y cómo, si no puede pagar la hipoteca, si mi madre tiene un problema y no puede pagar la hipoteca y le tengo que decir que se vaya a un mediador porque tiene que hacer un procedimiento extrajudicial, mi madre me mira y me dice, hija mía, ¿qué me estás contando? Entonces, yo creo que una cosa viene con la otra. ¿Por qué al final los estados de la nación nos interesan a los cuatro que estamos todos los resúmenes? Y los resúmenes, porque muchas veces aburrimos.
los políticos, o sea, nos metamos todos. Si es que nos ponemos muy redichos. Yo creo que a la gente hay que explicar. Y yo el otro día con la ley esta, es que hasta yo me volví loca. Si es que me parece una buena idea, pero ya luego te pones a mirar al procedimiento extrajudicial. Y dices, una persona que esté sentada en su casa y haya oído esto, no tiene ni idea de cómo le afecta, o sea, cómo le afecta. Pero, y yo creo que la desafección con la clase política nos viene muchas veces por estas cosas. Yo creo que la idea es buena. Sí, yo también. Cuando veamos el desarrollo. No, pero está mojado. Yo gana lo que quería que se mojara en el debate sobre el tema. Bueno, a mí me gustó muchísimo más Pedro Sánchez. Yo creo que, ¿por qué estuvo así? Pues porque muchas veces, y tú mismo lo has dicho, el carácter de Mariano Rajoy, ya independientemente de que yo no esté de acuerdo con ninguna de las leyes, es que te hace que te pongas muy nervioso. Yo creo que era como un toque de atención de baja los pies al suelo, que es que la gente esta mejoría no la nota, porque mucha gente tiene muchas necesidades, hay mucho paro. Entonces, yo creo que fue un poco llamada de atención, o sea, llamada de atención de ya está bien que nos digáis que vamos bien, que los datos macroeconómicos, porque volvemos a lo mismo, que los datos macroeconómicos son necesarios, está muy bien, pero a la persona que no le llega, el que no tiene trabajo, los datos macroeconómicos no les llenan la nevera. Claro. No les llenan la nevera. Bueno, antes de que intervenga Jesús, Mercedes, para que si no te va a dejar. Si no, Chema y yo, te hemos cogido una tarde parlanchina. Yo estuve viendo también los resúmenes y además vi partes enteras del Este por la mañana. Y estamos de acuerdo en el carácter de Rajoy, que es, como buen gallego, ni sí ni no, a la hora de hablar es plano y a lo mejor no tiene una simpatía que puede desarrollar otro señor, pero falta de sensibilidad no la tiene. Es que sonríe poco. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Y yo me paso el día, sin embargo, tengo arrugas por estar sonriendo siempre y riendo y ver la parte positiva. De todas formas, Rajoy, aparte de hablar de temas macroeconómicos, sí reconoció, y además lo dijo y dio las gracias en más de una ocasión, a la gente, todas las personas, por el esfuerzo que habían hecho todos los españoles, o que habíamos hecho todos los españoles. Reconoció que todavía no se está viendo en la inmensa mayoría de las personas, que no, pero algo más sí debe estar llegando cuando está aumentando poquito a poco el consumo, o sea que poco a poco va llegando, que no es con la rapidez que tenía que haber sido, ojalá y hubiera llegado con la rapidez, pero que todos deseamos. Y el primero él, pero decir que es que no está cercano al pueblo, hombre, te ha reconocido eso, sí ha reconocido que queda todavía muchísima gente en paro. Pero es cierto que se está empezando a recuperar el empleo. No se está recuperando a lo bestia con la misma velocidad con la que se destruyó, pero es que fueron en 3-4 años que hubo una destrucción de empleo bestial. Y ahora, gracias a Dios, se está recuperando y además cada vez están subiendo más los empleos indefinidos. Entonces, sí está de acuerdo. Y como a quien gustó, a mí me gustó bastante más, lógicamente, Rajoy, que Pedro Sánchez, que yo creo que también le echó un poco de teatro a tanta indignación. Su puesto llevaba, porque también y fue un comentario que hicieron en diversas televisiones, y le achacaron un error de novato. Y no son palabras mías, o sea, son palabras de diversos periodistas que decían que la réplica la llevaba ya escrita. No, que esto dicen que suele pasar a Rajoy, por lo visto en su día le pasó también en su primera intervención, y esto mismo le ha pasado a Pedro Sánchez, muy indignado, pero lo que dijo lo llevaba ya escrito antes de empezar el debate. O sea que poco ensayo. Es un poquito de, que dijeron, error de novato, ¿cómo se lleva esto? Porque tienes que estar más bragado para escribirla sobre el momento y contestarla sobre el momento. Jesús, como historiador, si este debate pasará a la historia o no pasará a la historia, Jesús. Hombre, ya desde los años 80, todos los años se celebra en España un debate del Estado de la Nación. El formato, la verdad es que no facilita que sea un debate sosegado, tranquilo, donde se hagan propuestas de futuro. En tanto en cuanto que el formato, lógicamente, lo que representa es que una vez al año al gobierno, los partidos de la oposición lo tienen allí, lógicamente, para criticarle en muchas ocasiones, como ha sido este caso, con total legitimidad y con total veracidad. Y más en un año en el que van a concurrir, y es la primera vez que ocurre en la democracia española, cuatro elecciones en el mismo ejercicio anual. Y eso es muy importante. Por tanto, todas las intervenciones estuvieron en esa clave. La del presidente del gobierno, que en 36 folios desgranó lo que ha hecho y lo que quiere hacer, y lógicamente los partidos de la oposición,
que en algunos casos ven que el sistema bipartidista, con algún otro apoyo partidario, puede perfectamente desaparecer. De hecho, se ha dicho, y creo que con cierta razón objetiva, que algunos de los futuribles de la política española no estuvieron presentes en ese debate de la nación y que algunas de las intervenciones también se hicieron en clave de alguna manera de los ausentes, y eso explica el carácter bronco. Probablemente es la vez que yo recuerde donde las intervenciones han utilizado palabras más fuertes. De hecho, la palabra mentira y la palabra corrupción fueron las dos palabras que más se utilizaron por parte de todos los intervinientes, menos por parte de Rajoy. Solamente utilizó una vez la palabra corrupción, sin referirse a Bárcenas, y solamente utilizó una vez, por ejemplo, la palabra, prácticamente el tema de Cataluña, es un tema también que interesa y muchísimo a la opinión pública española. Por tanto, y reitero que el formato del estado del debate de la nación no facilita que sea un debate sosegado, de propuestas. De alguna manera, la moción de censura sí que plantea esa posibilidad, pero ya sabemos que a eso ya supone mucho problema que una moción de censura cuente con el apoyo mayoritario de los partidos que están fuera del gobierno. Yo creo que Rajoy se equivocó de una manera muy importante y no deja de ser sorprendente de un político veterano que, independientemente de su simpatía personal o de su capacidad de transmitir, él tiene la personalidad que tiene. Creo que se equivocó de una manera muy, muy importante, porque la percepción social de la ciudadanía española en la actualidad pues se focaliza en temas que son los que realmente interesan. Y los temas que interesan son el desempleo, la exclusión social y la corrupción política. Y eso es lo importante ahora mismo. Él, evidentemente, nos presentó un presente con claroscuros, pero nos anunció una Arcadia feliz en muy pocos meses, en muy pocos años, si realmente el Partido Popular tiene otra vez el apoyo de los ciudadanos. Y evidentemente hoy en día la situación española no permite exponer esos planteamientos excesivamente optimistas, porque ahora mismo un porcentaje muy importante de la población española está en grave riesgo, si no de exclusión social, sí en situación realmente muy complicada y muy compleja. Y por tanto eso el presidente tenía que tener una conciencia y una percepción de la realidad mucho más ajustada de lo que demostró en ese debate. Luego ya las intervenciones de los miembros de la oposición, pues bueno, nos pueden parecer a lo mejor excesivas, utilizar continuamente la palabra mentira, pero quizás es que en España no estamos acostumbrados a que los políticos de alguna manera utilicen palabras que son del lenguaje de la calle y que no tienen por qué asustarnos. No tienen por qué asustarnos que a un político se le diga que ha mentido o que ha incumplido su compromiso electoral. Pienso que eso debería ser mucho más frecuente de lo que hasta ahora ha sido en nuestros debates políticos. Y por último, reiterar y decir que a mí particularmente el tema de quién ganó o perdió el debate me parece absolutamente secundario, porque eso de alguna manera viene impuesto por la opinión interesada de los medios de comunicación, esas encuestas que en muchas ocasiones no sabemos a quiénes le preguntan, y me parece muy secundaria. Qué duda cabe que Pedro Sánchez pues, ha salido fortalecido, sobre todo a nivel interno del Partido Socialista, porque de alguna manera ha demostrado que es capaz de mantener un cara a cara con el presidente del gobierno, y eso evidentemente es positivo en clave interna de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Pero, como he dicho también al principio, hay políticos y hay opciones políticas que hoy en día suenan bastante en términos de apoyo electoral y que no estuvieron presentes en ese debate. Y algunos de los intervinientes hablaron en clave de los que no estaban allí. Pero fíjate que esos que tú te estás refiriendo ya se elegían como los jefes de la oposición. También de una manera excesiva, eso tampoco es. El portavoz de la oposición, así lo dijo. O sea, Pablo Iglesias, unas manifestaciones diciendo que él era... que la oposición estaba ahí. Pero vamos a ver, si él no tiene representación parlamentaria porque no se ha presentado todavía, ¿cómo va a ser el jefe de la oposición? Pues no le queda mili, ¿no? Le ha pedido un debate a un cara a cara a Mariano Rajoy, ¿no? Bueno, como si yo le pido un cara a cara a Pedro Sánchez. O sea, tú me dirás. Es que no tiene ninguna base. Primero tendrá que presentarse a unas elecciones y ver con qué apoyos cuenta, ¿no? Y respecto a lo que estaba comentando Jesús de la clave interna, yo creo que un debate de la nación no tiene que plantearse en clave interna. Yo creo que eso cada es un partido error. Y cada interviniente lo plantea según la clave que tiene oportuna.
Es un error. El debate del Estado de la Nación debe, yo creo, yo creo que eso debe estar dirigido a los ciudadanos al final, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez ha perdido una oportunidad. Y bueno, también puede ser que este año hay muchas elecciones, ¿no? Entonces a lo mejor, también, cinco. A lo mejor en el Partido Popular también. 2 autonómicas y 3 en clave nacional. Sí. Sí, bastantes elecciones. Quiero decirte, pero que a lo mejor el tono también por parte del presidente del Gobierno también estaba en lo que al Partido Popular nos interesa, que es recobrar todo ese voto de abstención que tuvimos en las europeas, ¿no? Pero yo creo que el debate de la nación, insisto otra vez, debe plantearse en otros términos, ¿eh? O sea, hay que hacer una abstracción de que tenemos elecciones y hay que plantear propuestas a los ciudadanos. Sé que el formato facilita todos en contra del Gobierno, en contra de este y en contra de los anteriores del Partido Socialista, porque el formato es lo que facilita. Ya sí. Cuando el tema es una moción de censura y el que propone un programa de gobierno tiene que contar con el voto de partidos que también están en la oposición, ya la cosa cambia de una manera radical. Pero ahora le ha pasado a Rajoy, le ha pasado antes a Zapatero, a Felipe González, le pasó a Aznar y les pasará al próximo presidente del gobierno que venga, salvo que presida un gobierno de coalición, con lo cual evidentemente contará con más apoyo partidario en los debates del Estado de la Nación, ¿eh? Pero un sistema bipartidista como el que tenemos, el presidente del gobierno siempre será el pim pam pum, con más o menos razones. Creo que en esta ocasión había muchas razones para decirles cosas, sobre todo porque en su discurso inaugural nos anunciaba una Arcadia feliz de manera inmediata y ya no se hablaba tanto un poco del pasado, sino de que realmente la recuperación estaba ya aquí. Y desgraciadamente no es así. Ojalá la mayoría de los españoles percibiera ya esa recuperación. Sí, Jesús, pero todos sabemos que eso no es así. Pero eso es una opinión personal tuya. Y costará. Creo que las cifras no engañan, Chema. Hay un índice que es la percepción. Sí, pero el que da la percepción social de cómo ve la gente está más alto que nunca ahora mismo. O sea, hace muchos años que no estaban esos valores. Luego la sociedad española empieza a percibir que esto, es evidente que está cambiando. O sea, la situación económica está cambiando. ¿Que vamos a tardar tiempo en recuperar los niveles de empleo que teníamos antes de la crisis? Pues sí, probablemente. Probablemente desde que empezó la crisis de 2007-2008, pues vamos a tardar desde hace unos años, poco 10 años. El trabajo garantizaba una situación de cierta estabilidad económica y pero de eso comodidad. También lleva. Hoy en día el trabajo no permite a mucha gente salir de los umbrales de la pobreza. Eso evidentemente es algo eso llegará. Ahí. Pero eso es muy... Yo, si queréis, hablamos otro día. No es culpa de Rajoy, ¿eh? Yo sabéis que me gusta ser persona ecuánime y no soy sectario. No, hay muchas cosas que hablar ahí, ¿eh? De ese tema hay mucho de qué hablar, La construcción de la pobreza desde el Partido Popular, Rajoy, no, en absoluto. Es un problema que conlleva esta crisis que se inicia en el 2008 y que está generando unas consecuencias muy complejas para el modelo europeo de bienestar. Y que va a costar mucho salir de ella, como tú acabas de comentar. Sí, pero y hoy en día el trabajo no nos garantiza, como antes, como hace 8 o 10 años, un nivel de bienestar medio y básico. Pero todo eso hay que analizarlo como país grande que somos y buscar las soluciones. Vamos a ver. Antiguamente, cuando teníamos una crisis, como pasó en el año 93, el pasado Felipe González tuvo que hacer 3 devaluaciones. Aquel año pedimos un poder adquisitivo superior al 20%, pero a nivel interno eso no se notó, porque tú al final las cosas te costaban un poco más, el IPC subió y tal, y eso lo notabas cuando tú salías al extranjero. Evidentemente, con tus pesetas, pues comprabas muchísimo menos, ¿no? Eso era la devaluación, ¿no? Entonces, al final, para salir de aquel bache, devaluamos. Ahora, con la moneda única, no podemos devaluar. La devaluación se produce... Como lo hemos visto, ¿qué ha pasado? Que hemos perdido poder adquisitivo todos. Bueno, nos quedamos ahí, Chema, porque siempre te tengo que cortar, pero es que a ver si... Y nos vamos unos minutos de publicidad y volvemos rápidamente con ustedes.